Hola, los saluda su profesor Marco Antonio Caso Guamaní y hoy vamos a aprender a analizar poemas. ¿Cómo se analiza un poema? Para ello debemos tener en cuenta versos, rimas y estrofas. Los versos son cada una de las líneas que componen una estrofa. Las rimas son semejanzas de sonidos vocálicos y consonánticos. Las estrofas son conjuntos de versos dentro de un mismo poema. Los versos pueden ser de arte menor y de arte mayor. Los de arte menor van de 2 a 8 sílabas métricas y los de arte mayor van de 9 sílabas métricas a más. Pero para poder hacer el conteo de sílabas métricas requerimos saber licencias métricas, las cuales son la sinalefa, la sinéresis y la diéresis. También necesitamos saber la ley de acentos finales, si los versos terminan en palabras agudas, graves o esdrújulas. Vamos a las rimas. Las rimas pueden ser consonánticas o asonánticas. Finalmente vamos a las estrofas. Las estrofas se dividen en estrofas pareadas, se entiende que son 2 versos, los tercetos, que se entiende que son de 3 versos, y así sucesivamente. En esta clase vamos a ocuparnos de los versos. Se entiende que los versos, dijimos hace un rato, pueden ser de arte mayor y de arte menor. Pasamos en todo caso a la siguiente diapositiva. Los versos de arte menor son bisílabos, trisílabos, etc. Los versos de arte mayor pueden ser considerados eneasílabos, decasílabos, endecasílabos y así sucesivamente. Pero, ¿qué es una sílaba métrica? Es una sílaba que se ajusta a una sílaba gramatical, pero con la peculiaridad de que pueden ser alteradas a través de ciertas licencias métricas y también de la ley de acentos finales en un verso. Ojo, dijimos licencias métricas y también dijimos ley de acentos finales. Observemos a continuación cómo se hace el análisis de las licencias métricas. Licencias métricas son los recursos que el poeta dispone con plena libertad a la hora de componer sus poemas. Tenemos la sinalefa, la diéresis y la sinéresis. La sinalefa se produce cuando una palabra termina en vocal y la siguiente también comienza en vocal. Estas 2 sílabas se unen y forman una sola. La ayuda vino en ese momento. Observen la palabra la, su vocal a. Observen la palabra ayuda, su vocal a. Ambas se juntan y formarán una sola sílaba métrica. Lo mismo pasa en la palabra vino con la palabra en. Observen la vocal o de la palabra vino y la vocal e de la palabra en. Se juntarán y formarán una sola sílaba métrica. La diéresis es la separación de 2 vocales que deben ir juntas porque forman un diptongo. Dice el ejemplo, su tierna mirada me cuesta mucho. En la palabra tierna hay un diptongo que gramaticalmente debe estar junto, pero en este caso se entiende que estamos hablando de análisis poético y por diéresis la palabra tierna con su diptongo tier debe separarse en 2. Ti es una sílaba, es otra sílaba. Lo mismo pasa en la palabra cuesta. Pues gramaticalmente es un diptongo y debe estar junto, pero por motivos poéticos y de diéresis se entiende de que tienen que estar ahora separados. La sílaba Q y la sílaba es. En la sinéresis se juntan 2 vocales que en realidad deberían estar separadas. La palabra beata y la palabra contornea, fíjense, la palabra beata, gramaticalmente hablando, se tiene que separar porque forman hiato, pero en este caso, por motivos poéticos, tiene que ser al revés. La palabra beata, la sílaba bea, tiene que solamente formar una sílaba y nada más. Lo mismo sucede con la palabra contornea. Ne, a, por motivos gramaticales debe estar separado, pero en este caso, por motivos poéticos, tiene que estar junto.
Ley de acentos finales. Consiste en sumar o restar sílabas al verso, tomando en cuenta el acento final de ese verso. Tenemos entonces que un verso puede terminar en palabra aguda, grave o esdrújula. Si el verso termina en palabra aguda, se le aumentará una sílaba métrica más. Si el verso termina en palabra grave, ni se le aumenta ni se le disminuye. Si el verso termina en palabra esdrújula, entonces a este verso se le restará una sílaba métrica. Observen los ejemplos. Arriba dice, me gusta mucho París. Contamos que hay 7 sílabas métricas, pero como termina este verso en palabra aguda, entonces se le aumentará una sílaba métrica más y diremos que hay 8 sílabas métricas. En el caso de las palabras graves, dice, corazones rotos yo no tengo. Contamos con 10 sílabas métricas y como este verso termina en palabra grave, ni se le aumenta ni se le disminuye. Consideramos que están bien sus 10 versos, sus 10 sílabas métricas. En el caso de las palabras esdrújulas, el verso termina en palabra esdrújula, matemática, y contamos 9 sílabas métricas, pero como termina en palabra esdrújula, diremos que se le restará una sílaba métrica, de manera que la respuesta final es que en este verso encontramos 8 sílabas métricas. Y queda de la siguiente manera. Fíjese en el caso de las agudas. Me gusta mucho París, 8 sílabas métricas. Pretende robar mi duro corazón, 12 sílabas métricas. Corazones rotos yo no tengo, 10 sílabas métricas. Corazones partidos yo no compro, 11 sílabas métricas. Me gusta la matemática, 8 sílabas métricas. Pero suspiro por la física, 9 sílabas métricas. Espero que hayan repasado las tareas anteriores, que no se les junte. Nos vemos en la siguiente clase.